Lo más común, hermanos, lo más típico, es que todos los seres humanos pasemos por momentos buenos y malos. Cuando pasamos por momentos buenos, está todo bien. Somos tendientes a jactarnos de esa situación, de golpearnos el pecho a veces por los logros que supuestamente nosotros obtuvimos. Porque está todo bien. El problema es cuando las cosas salen mal, cuando hacemos lo incorrecto. Y siempre se hace responsable a alguien o se culpa a alguien. El hombre natural, el hombre sin Dios, el incrédulo, siempre culpa a Dios de las cosas malas que le suceden. Siempre. Aún aquellos que se autodefinen o se autoproclaman ateos. Porque cuando las cosas están bien, se golpean el pecho. Y andan orgullosos de lo que lograron. Ahora, cuando las cosas salen mal, el culpable es Dios. Porque ¿por qué permite Dios que pase esto en mi vida? Si es que Dios existe, ¿dónde está Dios? Dicen. Y bueno, Dios está donde siempre lo dejaron, afuera de sus vidas. Pero allá los incrédulos, ellos siempre culpan a Dios de las cosas malas. El hombre espiritual, quien tiene el Espíritu de Dios, el creyentes, los salvos, nosotros, cuando las cosas salen mal, también somos proclives a responsabilizar a alguien de eso malo que nos está sucediendo. Y muchas veces culpamos a Satanás. Satanás metió la pata. Satanás me tentó. Satanás me hizo pecar. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo estaba débil en la fe y pequé. Hermanos, pero ¿quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Es Dios? ¿Es Satanás? ¿O somos nosotros mismos? Vamos a ver las Escrituras, a ver qué nos dicen al respecto. Recién pedí, si nos puede poner en pantalla, Primera de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de las Crónicas de Israel, capítulo 21. Y dice el texto: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién incitó a David a que hiciese censo de Israel? Satanás. Ahora, ¿vieron que yo dije el primer libro de las Crónicas de Israel? Lo cambié un poquito, es Primera de Crónicas. ¿Pero por qué? Porque el libro de Crónicas relata toda la historia de la nación de Israel, desde su creación hasta que fueron llevados cautivos por Babilonia. Hay un texto paralelo que está en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que trata el mismo evento. Porque Samuel relata obviamente el nacimiento del profeta Samuel, pero luego el gobierno del rey Saúl, Primera de Samuel, y Segunda de Samuel, el gobierno del rey David. Vamos a ver el texto paralelo que está en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Es el mismo evento, el mismo hecho. Segunda de Samuel. Hasta ahora sí. Bueno, vamos a ver. Recuerden, ¿quién había incitado, decía allí Crónicas, quién había incitado a David a pecar contra Israel? Satanás. Ahora, el texto paralelo dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora vean el mismo relato, el mismo hecho.
Crónicas dice que Satanás incitó a David. Samuel dice que la ira de Jehová se encendió e incitó a David para que hiciese censo de Israel. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Hay errores en la Escritura? ¿Será como dicen los incrédulos? La Biblia está llena de errores. ¿Vieron? Dice, está llena de errores. Y bueno, para decirles a ellos que la Biblia no tiene errores, hermanos. Obviamente hay partes, textos bíblicos que se necesita para entenderlos un discernimiento espiritual. Es decir, tener el Espíritu de Dios para tener una verdadera revelación de lo que dice la Escritura. A veces. Otras veces lo que se necesita es leer. A veces los incrédulos no leen y dicen, está llena de errores. Y vos le decís, ¿cuál? Y no saben, porque nunca han leído. Entonces a veces se necesita leer. Pero hay otras veces que se necesita entender el contexto. ¿Quién incitó a David a incitar? Incitó es la palabra hebrea sut, S-U-T-H, y significa incitar, seducir, instigar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer una correcta interpretación de estos textos aparentemente contradictorios? Bueno, lo hacemos entendiendo y sabiendo, primeramente, que Dios es único. No hay otro Dios. Hay un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y Dios es soberano. Los domingos de mañana, nuestro hermano Diego está trayendo un estudio de Génesis. Precioso estudio. Pero nada para descartar. Nada para descartar. ¿Cómo lo está usando el Señor a Diego? Y dice allá en 1 Corintios 15, 58 que ningún trabajo en el Señor será en vano. Obviamente, no ayer, no hoy de mañana, sino el domingo pasado, él trató el texto que está en Génesis 1.1, el cual dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó todo, ¿qué es lo que no creó Dios? Nada. Si Dios creó todo. Si Dios es soberano, Dios eterno. En el principio, sí, allí estaba Dios, únicamente Dios. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Jesucristo. Dice primera de Juan, en el principio era el verbo. ¿En qué principio? En el principio que relata Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y aquel verbo se hizo carne en Jesucristo. Jesucristo es eterno. Pero Satanás, por más que algunas sectas digan que son hermanos, Satanás es un ángel, es un demonio, es un ángel malo, fue creado. Por lo tanto, como toda la creación, le obedece a Dios. Así como Jesucristo mandó calmar la tormenta, todo lo creado, toda la creación, le obedece a Dios. ¿Vieron toda la perorata que le hice para tratar de definir estos textos o encontrar una conexión entre estos textos que aparentemente son contradictorios? ¿Por qué? Porque Dios usa a Satanás, y escucharon bien, utiliza a Satanás para sus fines, para los fines de Dios, para sus propósitos, los usa. Ejemplo, saqué algunos ejemplos para qué usa Dios a Satanás. En la sana interpretación de las Escrituras vemos que Dios usa a Satanás para juzgar a quienes rechazan su gracia. Juzgar a quienes rechazan su gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Para entender cuál es la gracia, definamos qué es gracia. Gracia, bueno, si lo definimos rápidamente, es el regalo inmerecido de Dios. ¿Y cuál es el regalo? Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Porque somos indignos, recién lo dijo el pastor, somos indignos. Y Dios descendió de lo alto
se hizo carne y murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, Dios usa a Satanás para quienes rechazan esa oferta gratuita de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo citó el pastor en la prédica de la radio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿quién es todo? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta enseñanza está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, no es que Satanás, porque ¿quién es el Dios de este siglo? El Dios con minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Ahora, no es que Satanás, el Dios de este siglo, haya prevalecido por sobre el evangelio, por sobre la palabra de Dios, y él cegara el entendimiento de los incrédulos, sino que cuando el pecador voluntariamente está predispuesto, es antes, ¿verdad? Predispuesto a rechazar a Dios, Dios usa a Satanás para juzgarlo. Rechazan a Dios, pero algunas cosas de Dios las quieren, pero otras no. La explicación la encontramos en la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos 4, 14. Y dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el que siembra la palabra? El que predica. ¿Sí? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué la quita? Porque no hay en ellos una predisposición al arrepentimiento. No hay una predisposición a convertirse, a aceptar a Dios en sus vidas. No están dispuestos a dejar sus pecados. Entonces Dios utiliza a Satanás y deja que los incrédulos sean gobernados por él. Por su rechazo. Y hermanos, acá no hay neutrales. No es que diga, yo no creo en Dios, pero tampoco soy de Satanás. No. Si usted rechaza a Dios, está con Satanás. Hay un Dios solo y es soberano. ¿Por qué? ¿Cómo es una de las formas que Dios utiliza a Satanás? Para traer juicio sobre los incrédulos cuando rechazan esta salvación gratuita de Dios. Pero ocupémonos de nosotros. Dios usa también a Satanás para fortalecer y afirmar en la fe a sus hijos. Y esta es tal vez la menos aceptable o la más difícil de entender para los creyentes. Pero tenemos el ejemplo de Job. Si podemos poner en pantalla, Job capítulo 1, verso 8. Y así como Jehová, Dios, incitó a David a realizar el censo, vean cómo Dios incitó a Satanás en contra de Job. Ya vamos a ver para qué. Y dice Job capítulo 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, todos lo conocemos, pero quizás alguien no lo conozca. Es cuando los hijos de Dios se presentan ante Dios a rendirle cuenta, porque es el creador. Entre los hijos de Dios, ¿quién venía? Satanás. No es que se haya colado, Dios se lo permitió. ¿Cuál fue el trato o el informe que hicieron los hijos de Dios, los ángeles santos a Dios? Bueno, no lo sabemos porque la Escritura no lo relata. Pero sí vemos que
Dios se dirige a Satanás, y vamos a leer el texto, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quien inició el diálogo, porque era el que estaba presidiendo, fue Dios. Ahora, Dios, conociendo todas las cosas, porque es omnisciente, y muy especialmente a Satanás, su soberbia, su orgullo, le incitó, es decir, se la dejó bollando, como le decimos nosotros, para que Satanás agarrara la pelota y él definiera. Pero lo hizo, todos sabemos la historia de Job, qué le pasó a Job, perdió su familia, perdió todos sus bienes, estaba a punto de morir. Pero Dios incitó a Jehová, a Satanás, contra David para fortalecer y afirmarlo a Job. Pero también para fortalecer y afirmar la fe de los santos de todos los tiempos. Porque dice Corintios, Pablo escribe en los Corintios que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir. Está hecha con, por ejemplo, las historias, todos son figuras, son tipos. Tenemos que aprender de las Escrituras, por eso hay que leer la Escritura. Por eso hay que leer, interpretar, discernir las cosas. Lo hizo también para fortalecer y afirmar la fe de nosotros, hermanos. La historia de Job está para fortalecer y afirmar nuestra fe. ¿Y para qué? Para Dios mismo ser glorificado en nosotros. Recuerden, ¿qué es lo que habita en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos testigos vivos de la resurrección de Cristo, de que Cristo, y proclamamos que Cristo es Dios. Amén. Amén. Cristo es Dios. Él nos salva y lo utilizó para ese fin. Otro ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Mire los hombres que les voy a nombrar. Recién le nombré a Job. Otro ejemplo es el del apóstol Pedro. El hecho relata cuando Jesucristo le habla a Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Jesucristo, Simón, este Simón es Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Simón, he aquí Satanás, ven otra vez Satanás. Satanás metido. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que Satanás le pidió permiso al Señor para zarandear a Pedro. Yo, si hubiese sido Pedro, hubiese dicho, Señor, le hubiese dicho que no. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Jesucristo le rogó al Padre, oró al Padre y le pidió que tu fe no decaiga. Hermano, no sé cuál es tu situación, pero a veces hay muchos hermanos que estamos orando para que tu fe no decaiga. Porque estamos pasando por pruebas, por momentos malos. Y sí, es cierto, usted me podrá decir, bueno, pero Pedro pecó, porque Jesús le dijo, mira, Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. No, Señor, yo no, 3 veces me vas a negar. Y sabemos que Pedro le negó 3 veces. Pero dice el versículo 62 que luego Pedro lloró amargamente. ¿Qué significa que lloró amargamente? Que se arrepintió. Es decir, ¿cómo salió Pedro de esa prueba? Fortalecido y afirmado, y después de ahí, cuando lo iban a crucificar, nígalo, no, nunca, moriré como mi Señor. Hermano, que Dios nos ayude a salir fortalecidos como estos hombres, como Job. Mire, la vara es alta, como Job o como Pedro, cuando seamos probados o cuando estemos en dificultad. Tercer punto, ¿para qué utiliza Dios a Satanás? Vamos ahora al cuerpo de Cristo. Para ejercer disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia es bíblica. ¿Sí? Vamos a ver el texto, si podés poner, Marita, ahora sí.
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Miren lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Esta es una iglesia. ¿Sí, hermanos? Pablo le está escribiendo a una iglesia. Y Pablo le dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto había, bueno, esto no, había muchas cosas más en la iglesia de Corinto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2, miren lo que hacía el resto, porque te dirá, había un hermano que tenía la mujer del padre. Sí, pero ¿y la iglesia qué hacía? Miren, y vosotros, Pablo le escribe a los Corintios, y vosotros estáis envanecidos. ¿Saben lo que significa esta palabra envanecidos? Es inflados. Estaban orgullosos por su libertad en Cristo. Bueno, pero el hermano. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo juzgó. ¿Vieron que a veces dice, no juzgue el hermano? Pablo juzgó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, Pablo está diciendo, vosotros con mi aprobación, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y escuchen lo que dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás, otra vez Satanás metido, ahora en la iglesia de Corinto. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No para salvación, ¿sí? Para que aprendieras por centésima vez, por milésima vez, por enésima vez. La disciplina, hermanos, es bíblica, pero tiene como único objetivo la restauración del hermano que persiste en pecar y no quiere arrepentirse. Ese es el único objetivo. ¿Vieron cómo le dije? El hermano que persiste en pecar y no quiere arrepentirse. Cuando ocurre eso, Dios no solamente permite, sino que manda que la iglesia, bajo la influencia del Espíritu Santo, expulse de la comunión de la iglesia a quien no quiere arrepentirse, para que sufra la ausencia de la bendición de Dios, porque estamos en territorio de Dios, estamos bajo la bendición de Dios. Si el hermano vuelve, ¿cuántos hermanos han sido apartados de la comunión de la iglesia? Muchos, ¿verdad? Capaz que algunos de ustedes, los que estamos acá, yo no digo, pero capaz que alguno fue apartado. ¿Y cómo volvió? Fortalecido, más fuerte, porque se arrepintió. Y ese es el único propósito de utilizar Dios a Satanás, entregado a la mano de Satanás, para que sienta la ausencia de Dios y vuelva arrepentido. Y cuando vuelve, nosotros cómo tenemos que esperarlo, con los brazos abiertos, hermano. No con la crítica y no con el ojo torcido. Esta predica está saliendo por Facebook, ¿no? Hay hermanos que quizás está escuchando alguno, que esté apartado, y le podemos decir, hermano, lo estamos esperando. Y Dios quiere que vuelvas, pero arrepentido. Arrepentido. Otro ejemplo es el de, lo tenemos en 1 Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y dice de vuelta también, a quienes entregué a Satanás, Pablo los expulsó de la iglesia, para que aprendieran a no blasfemar. Cuarto punto, ¿para qué utiliza Dios a Satanás? Para formar el carácter humilde de Cristo en nosotros. Para formar el carácter humilde de Cristo en nosotros. Le cité a Job recién, después lo nombré a Pedro. Vamos a ver el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Segunda de Corintios 12.
Y dice así el texto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Otra vez, y ahora no no Pedro, ahora Pablo. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué había hecho Pablo? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, solamente siendo humildes ante el Señor podemos ser instrumentos útiles en manos del Señor. Siendo humildes. Miren, la perversidad de nuestro corazón puede hacer que cuando Dios nos provee a través del Espíritu Santo discernimiento, conocimiento o como dice acá, revelación de las Escrituras, somos tendientes y proclives a inflarnos, a sacar pecho, a creernos que somos Messi, a creernos que lo sabemos todo. Pero las pruebas y las dificultades en la vida nos ayudan a ser humildes, humildes para ser útiles en manos de Dios. Y hermanos que están pasando por pruebas terribles acá en la iglesia, hermano. Terrible. No somos animados muchas veces viendo la fe de esos hermanos. Pablo lo comprendió así. Miren lo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Le voy a hacer un agregado yo. Ustedes lean el texto bíblico, yo le voy a hacer un agregado. Por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermano. No sé cuál es la prueba que estás pasando, porque algunos sabemos las pruebas. Pero hermano, si tú te mantienes firme en la fe, tú no eres débil, tú eres fuerte porque Dios te ha hecho fuerte. Hermano, todos los seres humanos vamos a comparecer ante Dios. Todos. Sí, pero yo no creo, no importa. Creas, no creas, quieras o no quieras, todos vamos a comparecer ante Dios. Algunos, aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas, aquellos que no se han arrepentido, que no han aceptado esa gracia, esa salvación gratuita que Dios nos ha dado, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No hay nada que nosotros podamos lograr para salvarnos. El Hijo de Dios descendió de lo alto para morir en la cruz del Calvario y hay algunos que quieren mojarse y dicen, no, pero si yo no me bautizo, no. Hermanos, es ilógico. Pero miren lo que dice Apocalipsis para aquellos que no se arrepienten. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Quiénes comparecerán ante el gran trono blanco? Veamos. Y vi un gran trono blanco, esta es la visión que tiene Juan. El apóstol Juan, el último de los discípulos de Cristo, el último en el morir. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Yo no sé si lo leí, si lo escuché, si lo soñé o cuál fue.
como que ahora los genios del mundo están haciendo, no sé si un tipo búnker bajo tierra, porque si viene la destrucción del mundo, ellos salvarse. Pero mira lo que dice acá, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. La única salvación está en Cristo. Pero ellos, ninguna salvación, ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Cuáles son los grandes y pequeños? Los grandes son los portentosos, los ricos, los famosos, los que se creen importantes. Me imagino los presidentes de la República. Leí por allá que la reina esta que falleció ahora había escuchado, le había predicado Billy Graham y que tiene varios mensajes acerca de Jesucristo. No sé si será verdad o si ella se habrá convertido o no, pero grandes y pequeños ante Dios, todo aquel que se crea grande o alguno que se crea chico, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, escuche, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Qué triste, hermano. Qué triste destino para aquellos que se resisten a Dios, que rechazan. Para mí no hay ateos, sinceramente no hay ateos. No quieren someterse a la voluntad de Dios, entonces yo no creo. Pero cuando las cosas malas echa la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permite? Si no creen. Pero hermanos, gracias a Dios que nuestros nombres sí están inscritos en el libro de la vida. Y nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y así lo afirma Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, porque menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acá Pablo le está hablando a los santos, a los llamados santos, allá en Roma, ¿no? Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ni Dios ni Satanás forzaron a David a pecar. Ninguno de los dos. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, esto para nosotros, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de nuestros propios deseos pecaminosos, perversos de nuestra carne, porque eso está en nuestra carne. ¿Sí? Es la lucha constante que tenemos todos. Y dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dios permitió que Satanás tentara a David. Pero quien escogió pecar fue David. El pecado emergió de su corazón orgulloso. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De qué corazón? De todos los corazones. ¿Usted tiene corazón? Del corazón salen los malos pensamientos. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? Jeremías 17:9 dice, ¿podemos poner Jeremías 17:9? 17:9, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta aquí, ¿quién lo conocerá? A veces nosotros nos queremos, ¿no? ¿Quién me conoce? A mí, más que yo mismo. Y yo. Nos creemos que... Y usted sabe cuántos cabellos tiene, cuántos pelos. Bueno, capaz que alguno si está pelado, capaz que ese no tiene ninguno. Pero ¿sabe? Dios dice que sabe cuántos cabellos tenemos cada uno. Y lo sabe cada uno de nosotros. Mire lo que responde en el versículo 10. Le leo el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Acá responde Dios. Yo, Jehová,
que escudriño la mente. Hermano, usted no tiembla cuando Dios está escudriñando su mente. A mí me corre un frío por el cuerpo. Me dice que perverso es mi corazón y escudriña mi mente. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permitió entonces a Satanás que tentara a David si sabía que él iba a sucumbir a la tentación de que iba a pecar? ¿Por qué le permitió? Conteste primero una... Vamos a contestar, no en voz alta, no, pero vamos a contestar una pregunta. ¿Qué provocó que David hiciese censo de Israel? ¿Quién? Ese fue quién. ¿Pero qué? Su orgullo. Porque, bueno, vamos a hacer un relato rápido de los hechos. David censó a Israel porque él puso sus ojos, lo sacó de Dios y lo puso en el ejército que tenía. Estaban conquistando la tierra prometida. Eso provocó su orgullo. Y el pecado, hermano, siempre causa estragos, porque causó estragos en la nación de Israel. Ahora vamos a ver rápidamente lo que pasó. Causa estragos, hermano. El pecado en nuestra vida causa estragos. En nuestra vida, en nuestra familia, en el cuerpo de Cristo. Siempre el pecado causa estragos. Y el pecado ciega. El pecado ciega. Vean que David, si podemos poner Primera de Crónicas 21, versos 2 y 3. Primera de Crónicas 21, 2 y 3. Vean que David no se daba cuenta que a él ordenar, porque el que lo incitó fue Satanás. El que decidió pecar fue David. Ahora él no se daba cuenta que estaba pecando contra Dios. Pero Joab, su general, el ayudante, el hombre de confianza que tenía a su lado, sí se había dado cuenta. 21, 2 y 3. Y dijo Joab, Primera de Crónicas 21, 2 y 3. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo. Acá David le da la orden a Joab y a los príncipes del pueblo. Ir y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, de una punta a la otra. Que no quede ni un soldado sin contar. E informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Se había vuelto orgulloso David. Y estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Y miren lo que le dijo Joab. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? Y ven lo que le dice. ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Joab sabía que David estaba actuando con un motivo pecaminoso. Pero la arrogancia del rey, de David, no le permitió darse cuenta. ¿Y ustedes saben, hermano, que a veces nos pasa a nosotros lo mismo? Cuando somos alertados por un hermano de que estamos haciendo las cosas mal. Y los hombres generalmente, si es una hermana, mi esposa es mi hermana, en la fe. Y yo a veces me vuelvo arrogante también. Y a veces mi esposa, ¿para qué ahora llego a casa? Bueno, y me llama la atención. Y es la ayuda idónea, hermanos. Y debemos prestar atención. Y eso pasa en la iglesia y pasa en nosotros. No importa el nivel de liderazgo, hermanos.
Puede ser el pastor, puede ser un diácono, puede ser puede ser un hermano invisible. Yo digo el hermano invisible, aquel que cumple una tarea, una obra aquí en la iglesia y no lo vemos. Puede ser cualquier hermano. Y nosotros hacemos lo mismo. Estamos orgullosos a veces porque pensamos que somos más espirituales, que tenemos un mayor discernimiento de las escrituras. Mi esposa hace así. Ay. Pero somos tendientes, hermanos, a hacer eso. Y repito, no importa el nivel de liderazgo que uno pueda tener en la iglesia, ¿no? David era el rey, era el ungido de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, y Joab, su ayudante, le advirtió: ¿para qué procura mi Señor eso? Es que es pecado para Israel. ¿Qué pasó con el censo que ordenó David? 70.000 israelitas murieron. Yo me imaginaba, algunos habrán ido al estadio, ¿no? Es la forma de ver, más o menos, imaginarme un montón de gente, ¿no? 70.000, una matanza, una mortandad de israelitas a causa del pecado de Israel, porque la ira de Jehová se encendió contra David y contra Israel, por el pecado de David. ¿Y cuándo cesó la matanza? Cuando David reconoció que había pecado. Y cuando David se humilló. Comprendió que Dios debía ser exaltado y no lo que él tenía o el ejército el cual lo respaldaba. Ahora sí vamos a contestar la pregunta. ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a David? Para humillarlo, para que comprendiera que estaba haciendo las cosas mal, para mantenerlo humilde. Fue lo mismo que hizo con el aguijón en la carne de Pablo, para que la revelación no lo exaltase sobremanera. ¿Por qué a veces lo permite en nuestra vida? ¿Por qué permite Dios que a veces Satanás nos arrincone o las cosas malas nos sucedan? Para que nosotros quitemos la mirada del mundo, de la familia, de la casa, de la televisión, de internet, y pongamos la mirada en las cosas de arriba. Amén. Y finalmente David comprendió. Miren lo que dice Primera de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios, ahora ya no le habla David a Joab, sino a Dios. Le dice: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Habrá sido sincera esta confesión de David? ¿Se habrá arrepentido de haber hecho muy locamente, como dice acá, en Primera de Crónicas 21:8? Y bueno, sí, conocemos la historia, porque David quiso construir luego la casa de Dios. Y Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre, pero le anticipó, le dijo, quien construiría el templo de Dios, la casa de Dios, sería su hijo, Salomón. Pero reitero, ¿se habrá arrepentido mismo? Porque acá dice que se arrepintió. He hecho muy locamente. ¿Cuál fue el consejo que le dio David a su hijo? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 12, y le dijo, mire lo que le dijo David a Salomón: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Hermano, esto es para nosotros. Guardemos la ley de Jehová nuestro Dios siempre. El Señor nos prueba, Satanás nos tienta, pero quien decide pecar somos nosotros. No culpemos a Satanás. Sí, anda metiendo a veces la cola. Sí. Anda influenciándonos. Sí. Por ahí dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero mire que no caiga el que está firme. Es el que piensa estar firme. Cuando usted piensa estar firme, deja de congregarse, deja de escuchar la palabra de Dios, deja de orar, comienza a acercarse al mundo porque está firme, piensa que está firme, y ahí es cuando cae. Hermano, yo no sé usted,
Y en lo que respecta a mí, yo no quiero quedarme estancado. Es decir, porque cuando caminamos en esta vida cristiana, avanzamos, pero yo no quiero estacionarme, mucho menos retroceder. Quiero seguir creciendo. Quiero prosperar. ¿Quién no quiere prosperar acá? Todos queremos prosperar. Hagamos de nuestro, el deseo de Juan para Gallo. ¿Recuerda a Juan para Gallo en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2? Amado, miren lo que le dice Juan a Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Quién no quiere ser prosperado en todas las cosas y que tenga salud? Todo, ¿verdad? Amén. Amén. Pero no termina acá. Así como prospera tu alma. Repito, así como prospera tu alma. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿Cuál es la ley? Acá tenemos la ley de Dios, toda, completita. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No dejes, esto es un agregado mío, no dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de pedir consejo, no dejes de aceptar el consejo de un hermano o de una hermana. No seamos orgullosos, hermano, seamos humildes. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice acá. La última frase de Josué 1:7. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, Salomón, mire que Salomón fue un hombre como nosotros. No fue un extraterrestre, no fue un marciano, fue un hombre como nosotros y adquirió gran sabiduría. ¿Y cómo adquirió sabiduría Salomón? Escuchando los consejos que David le dio a él. Quiere decir que David sí se arrepintió, sí aprendió la lección. Aprendió David, aprendió Pedro, aprendió Pablo, aprendió Job. ¿Y nosotros? Es tiempo que aprendamos, hermanos. Dice Primera de Crónicas 22:13, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Que Dios nos ayude, hermanos, a salir afirmado, prosperado, fortalecidos en las pruebas y que sea formado el carácter humilde de Dios en nosotros. No decaigamos, hermanos. Sigamos unidos, orando los unos por los otros y vamos a orar.